estamos en Urbana TV, la televisión de la Villa 31. Acá estamos con dos guerreras, Lucrecia Martel y María Alcher. Bueno, ellas se dedican al cine, son artistas. Y para empezar yo había pensado, digo, a ver, una preguntita para romper el hielo, para romper el iceberg. Se me había ocurrido preguntarle cuáles son sus amores. Ah, mira. ¿De la vida o del...? La pregunta es abierta, así abierta. Bueno, yo tengo un gran amor, que es Juli Lazo, y después tengo infinidad de amores. En eso no sé si soy medio bataclana. Bueno, si tú lo dices. No, de amores, dices. de amores Puede ser amores. de la literatura, de También, la música, también, muchos. ¿Y vos, María? Amores, sí, también, bueno, mis hijos son un gran amor y después también mis amigos. Benjamín también es un gran amor, mi compañero. Nada, la aventura, el mundo, estar en el mundo. Tenemos amores en común, como el señor Solar, Pablo Solar. Ahí está. ¿Quién es Pablo Solar? Un amigo que es director y guionista, que seguramente la gente lo conoce porque fue el que escribió Un novio para mi mujer. Así es, ¿no? Sí. Habían dicho. Me casé con un boludo y películas muy populares. Me casé con un boludo. Y dirigió muchas películas. ¿Y ustedes son amigas? Muy amigas. Desde que nos conocemos. ¿Desde cuándo se conocen, chicas? Nos conocimos como en el 2003. O sea, hace más de... 23 años. Hace muchos años. Y ahí viene la película, de ese primer encuentro, ¿viene la película La Niña Santa? ¿O por qué? ¿O cómo fue eso de La Niña Santa? Nos conocimos de esa manera. La película. Mary y se había presentado con otras chicas para la película. Y nada, y ahí, bueno, Mary quedó para ese rol junto con Julie Silverberg. Y ahí nos conocimos y empezamos muy rápido. Tenemos muchas pasiones en común. Las bases de datos, las matemáticas, nos gustan muchas, ¿no? Sí. Nos gusta mucho la ciencia. Orson Welles decía, yo solo trabajo con amigos. ¿Ustedes qué opinan? Yo al principio no me importaba eso, pero lo que sí sucedió es que me convertí y me hice amiga de mis compañeros de trabajo. O sea, yo no vivía en Buenos Aires antes, conocí a la gente del cine ya de grande, pero lo que sucedió que la gente con la que trabajé son amigos. ¿Y a vos, María? Yo creo que es lo más lindo poder trabajar con amigos. Es como el plan ideal. También hay gente que no conoces y que de pronto trabajás porque es buena en lo que hace y te terminás haciendo amigo. Y también puede pasar con que trabajes con alguien y no te hagas amigo, pero te funcione, pero en general, si con alguien conectás mucho en lo que estás haciendo, es probable que te termines haciendo amigo, porque compartís tanto tiempo, tantas horas, tantas conversaciones de todo tipo que... Es como estudiar con alguien, Sí, que pasás muchas horas. Pero mucho mejor, porque, me parece, porque nosotros muchas veces estamos muchas horas hablando de cosas que nunca sucedieron, de escenas, de que fulano, de personajes, de toda gente como si existiera y no existe, porque todavía no filmaste la película. Y eso te vuelve, como te da mucha hermandad, hablar de diálogos, de todas cosas que no existen. Muchas horas, muchos días, muchas semanas hasta que sucede la película. Y eso te da como una hermandad, como que estás de acuerdo en una locura o en algo un poco infantil, te da una hermandad. Y te volvés como hermano de poder pensar cosas que no existen. Y es algo muy hermoso eso. Que van a existir si todos se ponen de acuerdo y trabajamos y lo hacemos. Pero si no, nunca van a existir. Como personajes, lugares, cosas que pasan, escenas, discusiones. Toda esa fantasía. Sí. Se armó, digamos, la figura del autor se arma también con el capitalismo. El autor, el dueño de, Sí. el dueño del libro, el dueño de tal cosa, el autor. Yo cuando veo los créditos en Nuestra Tierra, veo coescrita por la señora María Alger y Lucrecia.
yo me pregunto, ¿cómo es eso de compartir no solamente el título, el nombre, sino el proceso? ¿Cómo es ese proceso de compartir la creatividad, la creación, ¿no? Yo creo que, bueno, que Lucrecia es muy generosa en abrir esto de los procesos y compartirlos, y es como un contrapunto también, conversar sobre algo y es como una levadura, como una masa que va creciendo en muchas direcciones, y así como está ese crédito, hay un montón de gente que trabajó en investigar, se sumó en distintas etapas, y también es algo, es muy hermoso cuando lo creativo se combina entre muchas personas, porque más personas piensan más que una. ¿Cómo es eso de ceder, no? Ceder a la idea Es que propia. no sé cómo será, te digo sinceramente, no sé cómo será la gente profesional, que es muy profesional. Yo no me siento profesional, no sé Mary si se siente profesional, pero nosotras nos conocemos mucho y compartimos infinidad de conversaciones muy en profundidad. Entonces, a mí, yo no me pasa esto con mucha gente. Con Mary me resulta muy fácil pensar sobre las cosas, cómo las desarmamos a las cosas para pensar, inventamos categorías, tenemos como una forma, como te diría, pseudocientífica de hacernos cargo de los temas, desde un expediente hasta pensar una escena familiar, que me resulta muy natural. Yo no siento que estoy trabajando cuando charlamos, siento que estoy disfrutando de lo mejor de la vida. Yo creo que esos tiempos de reuniones que fueron los primeros de esta película, que después tuvo muchas etapas, eran como momentos así de contracción del tiempo, donde de pronto podíamos pasar una tarde entera como leyendo papeles, expedientes, organizándolos de una manera u otra, y eran también como eso, cuando uno está pensando y teniendo ideas, es el tiempo más enriquecedor, en el que uno se quiere quedar todo el tiempo. Entonces no había como, creo que lo que dice de profesional Lucrecia es que no era una cosa de vamos a cumplir un horario, era un deseo de expansión total y de que nos tome toda nuestra existencia. Y realmente esta película y toda la investigación nos tomó de una manera muy total. Sobre todo, bueno, la etapa que más compartimos fue esta primera de leer toda la causa, leer los expedientes. Mira, con Mary compartimos una cosa, yo pienso, Mary, que tenemos que contar esto. Nosotras estábamos haciendo un desglose del Eternauta porque en un momento íbamos a trabajar, a mí me habían ofrecido hacer esa película como película, no como serie, 2009. Y nosotras habíamos hecho juntas un curso de navegación. Y yo con la Niña Santa me había comprado un barco muy viejo y imagínate, sin heladera, no era una cosa bastante hermoso, pero no muy adecuado para la época. Y cuando no pudimos hacer el Eternauta, dijimos, bueno, hagamos lo mismo que hicimos, cómo terminaba la versión que en la que estábamos trabajando. Y terminaba que los sobrevivientes iban por el río Paraná en unos barcos areneros, ¿viste? Como los que están acá. Entonces dijimos, bueno, agarramos el barco y nos vayamos para Pantanal, Brasil, que lejísimo. Entonces nos fuimos nosotras con otra amiga o sea, huyendo de la sensación frustrante de no poder hacer una película. Y dijimos, bueno, llevemos todos los libros que se traten de ríos. Y ahí subimos Sama, que viste que empieza en... Y entonces ahí todas leímos Sama y yo le dije, che, a mí me vuelve loca esto, yo quiero hacer una película. Y ahí empezamos a trabajar. O sea, salís escapando de una cosa y llevás la cosa misma que va a ser los próximos años. Y cuando volvimos, dejamos el barco en Corrientes y nos volvimos, fue que yo vi en ese verano, esperando que tenía que ir a buscar de nuevo el barco para volver a traerlo de nuevo a Buenos Aires, vi el video de Chocobar y le conté a Mary y ahí empezamos y ahí a hablar. Una cosa te llevó a la otra. Pero así es, la vida es así. Es la vida un y algo así, del ¿no? Eternauta y el viaje en barco habían armado como una especie de obsesión con los sistemas, con las categorías, con esta cosa de clasificar, al punto que este amigo Pablo que tenemos en común, que también se dedica a navegar, teníamos una frase que era que no se entere Pablo de todas las cosas que estábamos haciendo, que él decía que no eran directamente útiles
para navegar, como por ejemplo que todo tenga un cartel. Él decía, pero esto, chicas, no es lo concreto. Pero nosotros usamos nuestro mismo sistema para escribir y para investigar, lo usamos para organizar el barco. Y no fue bien. En una época que no había teléfono, ¿viste? Que no teníamos tanta experiencia. Entonces, cuando cayó este caso a nuestras manos, digo cayó porque de pronto llegaron 11 cuerpos de la causa de tierras con 200 páginas cada uno, más la causa penal que tenía otros 7 cuerpos, cada uno con millones de páginas, de pronto fue como si nos hubieran dado... Sí, te cayó un bodoque encima y vos decís, ¿qué hago con esto? No dijimos qué hago con esto porque ya teníamos como... Nuestra forma de agarrar las cosas. Era perfecto para recibir, pero igual era un gran desafío. Somos muy organizadas, muy rápido. Tiranos un montón de papeles y de problemas y nosotras enseguida nos organizamos. Y lo pueden resolver. Y lo podemos resolver. Entonces, ¿cómo fue a esos cuerpos que vos decís? ¿Cómo lo resolvieron? Lo leímos página por página, sello por sello, fecha por fecha, todo como unas locas. Y fuimos anotando, y después Mary con un amigo hizo una base de datos. Son metódicas. Son metódicas. Muy metódicas Eso somos, sí, Mary. sí. Después fuimos incorporando gente, Milena Costa, que investigadora histórica, Gaby Wasoff, investigadora, socióloga investigadora, Jerónimo Pérez Rioja, Ernesto de Carvalho, que es el hijo de Rita Segato, que es un chico genial, antropólogo y director de cine, que en Brasil él fue parte de ese, no sé si lo has escuchado nombrar, se llama Vídeo nas Aldeias. ¿Nas Aldeias es? ¿Qué significa? Contanos un poquito eso. Es una escuela, ellos van a dar talleres de cine y compran, bueno, con Lula había unos planes de comprar equipos, y entonces las comunidades compran equipo y él va, les hace el entrenamiento con esas cosas y hacen un cortometraje y después siguen haciendo cosas. Hay comunidades que ya llevan 2, 3 películas hechas por los comuneros. Y también con la presencia de Ernesto en la película, también trajo algo de ese sistema, porque se consiguió una cámara, también hubo un taller de cine. Hicimos un taller con los comuneros. También filmaron un corto. Claro. Y eso cuando ustedes también, ¿cómo deciden armar el taller y cómo lo pueden llevar a cabo? Mira, fue así. Nosotros pensábamos que lo mejor que nos podía pasar es que la gente de la comunidad entendiera bien de adentro cómo era nuestro trabajo para que colaborara con nosotros y también para que la experiencia fuera más interesante para ellos. Si no, viste, un grupo de gente de cine son como unos vándalos que aparecen, arman, desarman todo, están apurados, preocupados. Viste, cada hora cuesta un montón de plata. Bueno, entonces dijimos, esto va a ser una cosa muy salvaje, que hagamos un taller, ¿no? Y que ellos vean nada, y como, viste, como te suele pasar, muchos de esos chicos parece que hubieran nacido con una cámara. Entonces, siempre pasa cuando es un taller con gente joven, que hay algunos que vos decís, che, estos ya la sabían. Profesionales, claro. Y bueno, y pasó eso, y de hecho en la película nuestra hay muchas cosas que hicieron los chicos del taller, que filmaron ellos. ¿Cómo se llama la comunidad? Chuschagasta. ¿Cómo es que deciden armar toda esta cuestión de esta película Nuestra Tierra, que trata sobre la problemática del asesinato del cacique Chocobar? Javier Chocobar, sí. Y todo el juicio, porque el juicio está firmado durante, que son 10 años. No, 10 años, 9 años esperaron para que suceda, luchando, marcha. Sí, sí. Cuando sucede el juicio se extiende por como un mes, pero ponele 10 días de juicio, habrán sido 14. Pero habrá sido un mes y medio en total, ¿no? De tiempo. Y nada, y nos avisaron muy sobre la marcha de que se hacía un juicio. Nosotros armamos todo rápido, pues estábamos en Buenos Aires. Fuimos ahí y nos quedamos todo ese mes filmando. Quizás pensaste esto porque hay algo extraño de temporalidad que tiene la película, sí. Que hay material que se... Claro. Esta película, el comienzo del material quizás es del 2013, sí. Y después donde Lucrecia viaja por primera vez a la comunidad y ellos ven el video del crimen. 2011 viajé yo por primera vez, o 10 o 11, y después 2013, ¿ya fuimos juntas o sí, no? 2013, 2017. 2017. Y empezamos a ir así, en el medio hicimos AMA porque yo tenía que también trabajar de algo. Y
Hicimos Llama pero Entonces, toda ahí- vez que podíamos íbamos y estábamos y volvíamos con un montón de material, pedíamos a la comunidad si nos quería compartir fotos, documentos y seguíamos investigando y ordenando. Ese es otro tema para hablar. A mí me llamó mucho la atención la primera imagen de la película. Bueno, la película es buenísima, pero la primera imagen, esa satelital. Es gratis esa imagen. ¿Sabías, no? La No, podés no pedir. sabía. ¿Me contás de esa primera imagen que cuando decís nuestra Tierra y empieza la película con una imagen satelital? Es una imagen que te la regalan en la NASA. Bien, Tenés la que NASA pedirla damos todavía. bien. Pagamos una un buena. costo igual. Pero Sí, no. obvio. Y aparte si les cobráramos derechos por las fotos de nuestros continentes. Pero bueno, afortunadamente comparten eso gratuitamente y entonces pudimos nosotros obtener esas imágenes. Y había... ¿Cómo fue esa decisión, María? Era algo que estaba creo que desde muy del comienzo de empezar esta película, cada vez que nos sentamos y decíamos, bueno, empieza, viene el universo desde muy lejos y muy suavemente. Creo que nunca no estuvo presente esa idea de que la cámara empezaba con el universo y llegaba a Tucumán. Después creo que la idea de juntarlo Me pareció maravilloso. con la misa Nuestra criolla fue algo tierra de y ver la montaje, tierra, nuestra tierra, ¿viste? Y tomar el concepto del uno, todos, el uno Claro. somos todos, ¿viste? Entonces, pero esa problemática de la comunidad es la problemática nuestra, del mundo, lo territorial que veníamos trabajando. Claro. Bueno, eso es un poco... ¿Y eso lo podemos linkear con el uso de los drones? Sí. El tema aéreo está muy en la película. Viste que los drones, todos los drones se inventaron para usos militares y policiales, de control. Pero como todo, la humanidad siempre agarra las cosas y las mejora. ¿Viste? Finalmente, cuando llegan a la multitud, las cosas mejoran. Entonces, las cámaras que se hicieron también para identificar criminales, bueno, o para retratos de gente poderosa, bueno, también después la usamos para el cine, para hacer otro tipo de fotografía. Y con los drones iba a pasar. Se inventaron para la guerra, se inventaron para el control, para la persecución, pero tarde o temprano lo íbamos a agarrar los humanos ciudadanos normales e íbamos a hacer con eso otra cosa. Y yo creo que pasó eso, que es como una película donde se ve cómo un dron empieza a transformarse en una posibilidad expresiva para las personas, para las comunidades. Chicas, un golazo me pareció. Y además te sorprende, ¿viste? Eso me gusta también de la película, que la película, yo escuché uno de los reportajes, no sé si es así, Lucrecia, que vos dijiste, no es una documental, por esto puedo estar equivocada. Sí. Y yo viendo, viste, que las documentales tienen esa cuestión de que medio te dormís en un momento, si no tiene un poco de ritmo, viste, ponele onda, porque si no, no dormimos. Porque además, ¿por qué me tiene a mí que interesar ese tema? Claro. ¿Por qué me tiene que interesar? Y entonces eso de los drones le da como un ritmo también, esa vista de arriba, ver de arriba, cuando el dron se cae. Me pareció un acierto, ¿viste? El dron nos los voltearon, un pájaro, un gavilán palomero nos tiró el dron. Después nos enteramos que es bastante común que los gavilanes tiren los drones. Pero porque por ahí lo está cazando, lo quiere cazar. Sí, como que le molesta. Nos pegó un picotazo primero y el dron hizo así y a los 10 minutos lo volteó. Les hago una pregunta a las dos. ¿Cómo es el peso del lenguaje en las películas, en su arte? ¿Cuál es el peso del lenguaje? No hablo solamente de nuestra tierra, sino en ustedes como creadoras. Yo creo que es que está totalmente indiscernible de lo que estás haciendo, cómo va eso a existir y de qué forma va a ser expresado, porque después, por último, es lo que más te queda de las películas. Hay un ejercicio loco que es preguntarle a alguien qué se acuerda de una película que le gusta, y en general lo que uno se acuerda de películas que tiene muy en el corazón son más un momentito, una imagen, una cosa que pasó, que la historia. Eso es muy loco, a preguntarle eso a distintas personas. Entonces yo pienso que ahí también hay algo que se graba en el inconsciente de lo que te atrapa de una película, que no es
esto, el tema, sino que es esa forma, cómo esa forma se expresa. Es lo que más te impresiona porque es algo que se conecta directamente con el inconsciente. A otro lado, Sí. va más allá. Y ponele, a veces estás viendo, pongamos, yo a veces miro TikTok, ¿no? Bastante seguido. Y a la noche hay mucha gente que en vivo streamea caminatas por barrios que a mí me parecería un poco peligroso, así con neblina, oscuros, y aparte van contando cosas que te dan un poco de miedo. ¿Viste? Te gusta el misterio, te gusta la intriga. Pero incluso si no, aunque no lo cuenten, vas viendo, escuchás los pasos, alguien camina por una calle que nunca viste en ninguna película, que capaz que es acá, González Catán o algún barrio, y entonces la imagen es muy poderosa, es muy hipnótica. Y a veces el cine desconfía de la fuerza, el poder que tiene la imagen o el sonido y cree que todo hay que explicarlo con las palabras. Las palabras nos vuelven locos a los humanos. Muchas palabras. Y hay veces que las palabras, si no significan tanto, si no entendés bien de qué está hablando la gente, pero juntás una imagen con un sonido que no se entiende bien y de repente algo pasa que entendés una cosa. ¿Entendés? Por ejemplo, ves un caballo corriendo y alguien que cuenta una... Pasa algo. Se junta eso y algo sucede. Y el cine es poderoso porque puede juntar cosas muy distintas y puede separarse un poco de las palabras. Porque si vos estás filmando como si estuvieras... Mira, ¿viste cuando los chicos aprenden a hacer una película y escriben, bueno, viene, abre la puerta y toma un vaso de cerveza? Y si vos vas y filmás las palabras, todo lo que vas a ver es mecánico y no funciona. Si vos filmás, ahora abrí la puerta, bueno, ahora entrá, ahora tomá la cerveza, todo eso va a salir mal. Porque es cuando desaparecen las palabras que el movimiento fluye, que la cosa funciona. Y eso es muy hermoso del cine, es muy poderoso y no tiene nunca nada que ver con el argumento. Y si vos juntás una situación como la del crimen de Javier Chocobar con el poder de ese lenguaje, podés hacer que contra un tema que todos estamos inmunizados, ya todos sabemos que pasan esas cosas, todos sabemos cómo se hizo este continente, que se le quitó la tierra a los pueblos. A nadie puede dudar de que los pueblos indígenas están mintiendo, seriamente. Todos sabemos cómo se hizo este país. Y sin embargo, lo sabés y no te importa. Pero un día pasa algo en una película, unas imágenes, unos sonidos, en medio de que se está hablando de eso, y por fin sentís ese dolor de que te saquen de tu casa, por fin llegás a empatizar. Y no es por lo que te explican, es por lo que sentís, por la emoción. Ves una foto, una persona que dice unas palabras, que habla de su traje de novia. En la vida pasa, las cosas más importantes de la vida pasan de maneras muy misteriosas. Y a veces nosotros estamos tan locos que creemos que todo es palabra, explicar. Y a veces no, son acciones, son gestos, son comentarios que van en otra dirección. Y esto era mucho de las conversaciones de la película, cómo hacer para temas que ya estaban tan como visitados, encontrar una forma en que el lenguaje pueda hacerte sentirlos de otra manera. Entonces en un momento todas las ideas se retiraron y quedó como, esas imágenes empezaron como a poder contar justamente con imágenes y sonidos, cosas que con palabras hubiesen sido difíciles. Hay un lenguaje que yo creo y estéticas que son de estos momentos del neoliberalismo. Yo creo que hay un ataque ahí también a nuestro lenguaje también, y a nuestras estéticas, y a nuestra manera de pensar. Un poco en el cine, en el cine que hacen ustedes, ¿no? Porque hay diferentes cines, ¿no? Tenemos el hollywoodense, tenemos el comercial, claro. Tenemos otros cines, pero en el cine que yo creo que hay un lugar de resistencia. ¿Ustedes lo ven, lo creen así, lo comparten a esto en su lenguaje del cine, de cómo plantean ustedes? Yo no creo en la resistencia, y menos cuando las crisis son tan profundas, porque
Mira, cuando pasa lo que todos estamos sintiendo ahora, que tenemos miedo del futuro, que la gente joven sospecha que estudiando no va a mejorar su situación, aunque eso sea un poco falso. Pero todos sentimos que tener un trabajo es más una casualidad que otra cosa, que tener casa es casi imposible para una persona joven o en general para la población argentina. Cuando todo eso está en una situación tan crítica, yo siento que la solución no es la resistencia, no es volver atrás, porque hay algo de atrás que ya cayó. Lo que hay que hacer es pensar en algo para adelante. Es decir, che, ¿qué me gustaba de antes? ¿Y qué no pasaba antes que me gustaría que pase? Y ir en esa dirección. Y yo pienso que en eso es muy interesante mirar cómo se manejan las comunidades indígenas. Grupos chicos, donde la autoridad la conoces. ¿Viste? Eso es una cosa bien... una crisis nuestra es que no conocemos a los que nos representan. Nos dicen un montón de nombres y conocemos a uno, a dos cuando uno va a votar. Y eso genera mucha sorpresa a veces, porque te das unos zambullidas que no podés creer. ¿A eso te referís con el fracaso cultural? Yo pienso que el fracaso cultural, cuando hablo de eso, hablo que nosotros hace 200 años inventamos un país que no existía, que es este, y lo inventamos de una manera que generó mucha exclusión. Hay una parte muy grande de la población que está excluida de beneficios, de participación, y yo siento que ahí fracasamos. Que eso, si vos decís, ¿cómo se nota que un país inventó una cosa que no funcionó? Y cuando ves que es tan desigual la distribución de la riqueza, cuando sentís que hay una gente que no puede participar en la política, cuando no participa en las decisiones, o cuando, que esto es lo peor, lo que más me indigna, cuando vos ves que hay toda una gente afortunada, que nunca le faltó la comida, que pudo estudiar, qué sé yo, y no tiene ninguna preocupación acerca de cómo va a ser el futuro del país. Piensa, ¿viste? Eso de la iniciativa privada. ¿Cómo? Yo no entiendo que a nosotros nos parezca normal que la iniciativa privada no signifique también, bueno, ¿cómo es el país que te imaginas? ¿Cuál va a ser lo bueno de ser argentino? ¿Sos un empresario? ¿Tenés tu super empresa? ¿Qué? ¿No se te ocurre cómo querés que sea el país para tus hijos? ¿Cómo querés que sea tu barrio, tus vecinos? ¿Entendés? Me parece que a veces hablamos de las cosas como si no viviéramos en ningún lugar o como si nos pudiéramos ir. Sí, como algo de usufructo y venir a hacer un negocio sin un sentido de eso, de ser un ciudadano y lo que significa lo Criar común. a tus hijos, ¿viste? Todo. La relación que tenemos con la policía, la relación que la policía tiene con los ciudadanos, que vos decís, che, pero pará, vos cuando volvés a tu barrio, ¿No sos uno más de ahí? tu mamá, tu papá, ¿están ganando bien la jubilación, pagan los remedios? ¿Cómo es? ¿O es que solo tus vecinos están enojados? Entonces yo pienso que en ese sentido fracasamos, que nos falta como poder inventar algo donde sentamos, che, entramos todos en ese invento. El tema del cine es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Y un poco el cine también no sería un poco como una manera de comunidad y de mostrar esto que se conoce el cacique, sí, a la Lucrecia y a la María, ahí está el cacique. Ella es el cacique de esta película. Sí. No, y te digo una cosa, y ojo. Y haciéndose responsable de. Sí, exacto. Ese es el otro tema. Porque de cualquier cosa que salga mal en mis películas, yo no le he hecho la culpa a nadie, siempre la culpa es mía. La tiene. Y claro, y es el que manda. Por eso, de las macanas que se mandan en los gobiernos, los otros, y el que manda las paga. Es así. A mí me parece que... bueno, vamos a ver cómo sale esto, pero... no es que ser cacique, ponele, te digo, pongamos que ser directora sea ser cacique. Ser cacique, lo más difícil de aprender para ser un buen cacique es que tenés que saber que vos no tenés las mejores ideas, que las tienen todos, ¿entendés? En el intercambio. Y es muy importante no enloquecer y creer que toda estupidez que se te ocurra es lo mejor que podría haberle aparecido en la mente a la humanidad. Entonces, ser cacique es rodearse de gente más inteligente que uno y estar atento
y no encapricharse, no andar a los gritos, no hacer locuritas. No creérsela, porque en el minuto que haces eso arruinás Chao, la arruinaste película. todo. Arruinás la película, arruinás tu vida, arruinás todo. ¿Qué opinas, María, de lo que dice Lucre? Sí, ojalá la política tuviera algún sentido de eso, de escuchar y de compartir y de esta horizontalidad en el sentido de, bueno, los mejores en algo son los que tienen que, como el que está en el centro, tiene que vehiculizar que las mejores ideas sucedan. Exacto. Y no ser, eso, viste, a veces se entiende mal. Mira qué bueno que compares eso con la política o con el cacicazgo. Porque muchas veces la gente cree que el que manda es que el líder es el que manda. El líder no es el que manda, el líder es que sabe lo que vale la gente con la que está. Y sabe cómo hacer que todo lo mejor suceda. Claro, y eso es liderazgo. Y yo a veces lo tengo y a veces no, y a veces el equipo mismo te pone en caja. Te para el túnel. Claro. Sí, pero porque también vos permitís que te pongan de punta, los tapones de punta. Bueno, porque yo sé que las cosas mejoran con la colaboración. Sí, sí, bueno, yo que me dedico al teatro de hoy también, cuando coordinás los grupos y no tenés esa escucha, saber escuchar y también decir, no, bueno, sí, paremos un poquito. Claro. Paremos un poquito, tenés que jugar No, con por supuesto, eso. No sumisión. No, pero sumisión no. Saber reconocer cuando aparecen las buenas ideas. No, creo que algo que logró este proyecto es que todas las personas que se fueron involucrando se apasionaron de una forma muy total. Claro. Entonces también eso sí es una capacidad del que está al mando, que vos te juntabas con cualquier persona que entraba a este proyecto y estaba totalmente como tratando de ponerse al día, leyendo todo, tratando de entender todo para estar como en la misma página. Digo, también cuando alguien ve que hiciste un gran esfuerzo, lo valora y se pone al servicio de eso. Es que si no lo conocés, no lo querés también. Yo creo que también hicieron el trabajo ahí, un poquito de pedagógico, al acompañamiento, los que se fueron acercando, ¿no? Para también al otro compartirle, mira, esta es la problemática, en esto estamos trabajando. Sí, y es distinto el peso. Y no creas que fue fácil, ¿eh? A veces con la comunidad tuvimos momentos difíciles. No, eso no me pareció para nada fácil. Yo, ¿cómo se metieron ahí, en una comunidad? Bueno, ¿Cómo fue eso? Mira, es interesante contar esto. A mí me molestaba siempre, me pareció muy terrible y duro que nosotros consumimos una cantidad de noticias, de imágenes y sonidos a través de los noticieros, en donde vemos personas que están en una situación difícil económica o de pobreza absoluta, llorando porque lo sacaron de un lugar, porque le mataron a alguien, porque violentaron a la familia, por lo que sea. Y nosotros pocas veces conocemos a esas personas serenamente pensando en su casa y diciendo su pensamiento. Siempre los conocemos a través de los noticieros en picos de angustia. Y nos inmunizamos contra el dolor. Ya está bueno, ahora viene uno que llora, ahora viene otro que llora. Lo naturalizás. Y empezás a pensar que, bueno, esa gente siempre todo le va mal, todo le pasa mal. Porque nunca tenés tiempo de escuchar a esa persona hablando su pensamiento, sus reflexiones sobre la vida, contando sus experiencias, lo que aprendió, lo que la vida le enseñó. Y no tenemos ese tiempo cuando están los medios audiovisuales, ¿viste? Las noticias. Entonces para mí era muy importante lograr intimidad con las personas que iban a hablar. Y no fue fácil, porque ¿viste? Eran personas que yo no conocía, no me conocían a mí. ¿Quién es esta mina que viene acá a hablar de qué? De que yo le voy a... Pero vas y se va armando un vínculo y nosotras nos estudiábamos todo lo que nos contaban y nos estudiábamos todos los expedientes, y entonces cuando las personas hacían una referencia confusa a algo, nosotros podíamos seguir la conversación y preguntar cosas buenas porque sabíamos a qué estaban haciendo referencia. Que otra persona que no, si vos no estudiaste todo lo que te fueron diciendo con los años, te dicen fulano de tal y no sabes quién es y no podés seguir esa conversación. Pero vos sí sabían de qué se nosotros trataba. Éramos como unas vecinas chusmas que ya sabíamos todo. Entonces, sí, no solo eso, sino que entendiendo a través de los expedientes todo lo que había hecho una persona y cómo se había movido, tenías como una especie de respeto por todo lo que había luchado, que quizás esa persona no lo ponía en palabras de esa forma, pero tenías un conocimiento de todo lo que había hecho
Claro. ¿Sabías de qué se trataba? Sí, De los y trámites, esperar, ir a buscar el papel, ir a buscar rápido un escribano, porque se dan cuenta que si en ese momento, ¿viste? Y las estrategias también para inventar todas esas cosas, las increíbles estrategias de algunas personas de la comunidad, como entregarle una carta a un político que pasa por un río, que esa carta llegue a una oficina que sigue existiendo desde el primer peronismo y todavía queda con un fichero, que ese fichero llega a no sé quién, que después esa persona se cruza con un motoquero, y ahí también creo que en ese conocer y escuchar con tiempo testimonios, lo más interesante es la complejidad de las vidas. ¿Vos también tuviste la filmación? Sí, porque fue en etapas, no estuve en todas, porque en un momento, ¿Y vos que sos mamá, cómo estuviste ahí? claro, en un momento estaba ¿Qué pasó con con eso? embarazos avanzados y algunos momentos no los acompañé. Pero muchos... Pero, por ejemplo, cuando fui al juicio, que fuimos desde acá en auto, yo estaba embarazada de Greta, así que como que mis hijos, y los tengo presentes en qué fecha, de qué etapa de la película fue cada Pues cosa. nacieron los... Pero Fue mucho un fue largo antes proceso, también. claro. Sí, fue un largo proceso. Que vos como mamá 14 tenés- años, imagínate. Por ¿no? eso, en este tramo, por eso yo veía todo ese proceso y digo, pero chicas, ¿cómo se sostuvo todo eso? Nosotros tenemos filmados a esa pareja que en la película se ve que está buscando un lugar para hacer su casa, y los hemos filmado desde que son chicos, Sí. y ahora tienen un hijito, una hijita de 4 años, 5, y vos decís, claro, nosotros conocemos todo, bueno, es lo que sucede en la vida. Sí, hay un tema de esta empatía que vos decís, cómo sensibilizás al otro, y a mí personalmente me pareció de un nivel de sensibilidad y amorosidad cuando muestran las fotos, ¿no? Y además esa estética que eligen ustedes, que es en blanco y negro cuando se muestran las fotos. Son así las fotos, ¿no? Esas fotos son así. Sí, pero además como que hay una cuestión del blanco y negro con el color opuesto. Eso, ¿cómo arribas que la persona te saque las fotos, que te muestre las fotos? Porque, digamos, ellos como tienen un valor importante la foto, porque había un señor también que, un personaje Javier que estaba- Chocobar. Javier sacando fotos. Y digo, ¿cómo lograron eso? ¿Y cómo fue la decisión de poner las fotos y la imagen? Eso a mí me generó como espectadora un nivel de sensibilidad, me dio una cosa de ternura. Y entonces yo dije, esta gente, esto que vos decís, si vos no sensibilizas al otro, es como que esa persona todo el tiempo está en ese lugar. Llora, Claro. grita y... ¿Nunca viste esas fotos? ¿Vos sabés la cantidad de gente que nunca vio fotos así de personas que viven en los cerros, empezando por mí misma? Claro. Que vos decís, che, en medio de los cerros alguien tiene 400 fotos. No solo, mirá, te voy a decir una alegría peronista. No solo tiene esas fotos, sino que en una heladerita guardaba, que salvó de un incendio en el 55, el plan quinquenal, ¿viste ese todo dibujado? En una... Y no era peronista la señora, y sin embargo vio que se estaban quemando los libros y salvó ese libro. Salvó el libro, porque el libro se salva. Y es hermoso ese libro. Y eso, bueno, esa es la pregunta, ¿cómo es esa decisión de mostrar las fotos en la narrativa, ¿no? En el relato? Creo que desde un primer momento que teníamos el material de la causa con todos estos textos, análisis, nombres, y aparecían las fotos era como que aparecía el detalle y el relieve de las cosas, ¿no? Claro. Y era lo puntual, no era una persona en una comunidad, sino que era la lapicerita de Javier Chocobar en el bolsillo con el pañuelo así doblado, y por qué estaba así doblado, porque se lo doblaba Hortensia, y de dónde venía, y cómo llegaba esa plata, y cuánto salía a sacarse esa foto. Creo que en ese detalle de pensar sobre lo que aparece en la foto y sus elementos, también aparece un montón de cosas, la historia de vida, la historia del país, no sé, lo particular. Entonces las fotos desde un primer momento eran lo particular, pero para pensar un montón de cuestiones. Como, mira, nosotros en nuestro país tenemos tantos ejemplos de imágenes y sonidos que nos han explicado mucho más de procesos violentos en los que podemos quizás no haber estado informados, pero que escuchás eso y decís, che, te cae la ficha emocional. Por ejemplo, ¿te acordás en la plaza cuando están las madres y los periodistas en el Mundial le están preguntando y las madres dicen, queremos saber dónde están nuestros hijos, si tienen frío?
yo me acuerdo que cuando escuché la frase, si tienen frío, si necesitan algo, y es ahí donde comprendes la barbarie de la desaparición y a las madres y a las abuelas. Entonces, los humanos necesitamos esos detalles porque las ideas generales, enseguida tenemos anticuerpos para eso. Enseguida sabemos cómo no escuchar, no darnos cuenta y hacernos los tarados. Y en cambio, de repente hay una frase, hay una imagen que te resulta muy cercana, que te identificás con eso, que es tu mamá, es tu abuela, es la foto, claro. Y ahí estamos todos muy cerca, y ya no es la cosa exótica, las comunidades indígenas y nosotros que somos otra gente, ahí estás muy cerca humanamente. ¿Cómo es el tema del sonido en las películas? Grabamos muchos sonidos en el lugar, ponerle sueltos de los animales, el viento, los pájaros, y grabamos las personas conversando, y después con todo eso vas viendo cómo armar. Sí, sí, más que nada la pregunta, por ahí te formulé mal la pregunta, sino cómo el sonido se va cosiendo todo, ¿no? Y aparece un sonido que está afuera y vuelve, y a eso me refería, a lo narrativo, ¿no? Sí. No tanto... ¿Sabes lo que hicimos? Que fue muy bueno, y eso te digo para todos los que, tu audiencia que quizás están en la cosa documental o en hacer ficción. Los teléfonos nuestros, tú vas a agarrar el teléfono, cualquiera que te quiera prestar el teléfono, y le pedís que te baje las imágenes y los archivos que tiene de imágenes de sonido, y lo más probable es que encuentres un universo de cosas imposibles de reproducir. Fiesta, gente riéndose, gente cantando, niños, grandes, viejos, y encontrás una cantidad de información que uno a veces no la tenés en mente, lo valiosa que es para una película. Y nosotros con sonidos que nos compartían los comuneros de sus tarjetas de teléfono, sonorizamos las fotos. Mucho del material de sonido de las fotos salió de los teléfonos de ellos. Claro, porque es esto que yo venía pensando con el sonido, cómo juega con la imagen. Digamos, no, me viene un poco también esta cuestión de eso que queda abierto, ¿no? Claro. ¿Sabes también lo que nos pasó? Mira, una cosa que es muy graciosa. Nosotros armamos el sonido, ponele, se veía una cabra, bueno, un sonido de cabra, unos pasos de cabra, en la foto se veía una cabra. Después venía un tipo con un cuchillo, bueno, grabábamos el coso. Iban grabando. Y buscábamos después o lo hacíamos al sonido y lo íbamos poniendo. Y un día corrimos todo y nos quedó todo corrido, el sonido. Y fue muchísimo mejor que cuando lo hacíamos coincidir sonido con imagen. Hubo un tema de casualidad, coincidencia. Lo veníamos jugando. Lo veníamos buscando eso, pero de repente pasó medio brutalmente y dijimos, chau, quedó perfecto. Viste que la famosa palabra error, que nos metieron en la cabeza que el error es malísimo y resulta que... A mí me pasa también que en las obras de teatro, cuando se equivocan los actores o entró uno de otro, y yo digo, escúchame, no lo hagas más así como antes, hacelo como eso que te equivocaste. Volvelo, y hay un ida y vuelta en las obras de teatro. Me parece que también hay un punto en común con el cine. Pero claro, sí. Totalmente. Sí. En esto de lo abierto, vamos un poquito a teorizar un poquito. Igual este programa lo va a ver la Villa 31, está en el TDA, ¿no? Está en el TDA, después le pasamos, así que lo ve mucha gente. Por eso también me gusta que no sea tan técnico, pero tomemos un poco la palabra imagen-tiempo del señor ya teórico, de Deleuze, un poquito. Yo un poco veo eso abierto, ¿no? Que jugar con lo abierto, con la propuesta, con la, ¿cómo te diría? Como el desafío, con la provocación, me parece. Sería la palabra de las imágenes. No solamente hablo de esta última película, sino de las películas provocar, ¿no? Me parece que si juegas con eso, ¿puede ser o no? ¿O es mi parecer? No, yo pienso que las películas fracasan cuando vos salís y decís, sí, me reí mucho, y después ni te la acordás. O sí, ay, cómo lloré. Y después, o qué parte te gustó y ni te acordás ni qué te gustó. Porque hay veces que el cine puede generar, pues es muy potente este lenguaje, puede generar una reacción inmediata superficial. Y a veces una cosa te incomoda, no te termina de gustar, te produce enojo, y resulta que pasan los días y eso te significa algo, ¿no? Muchas veces nos pasa eso con una canción, con algo que vimos, con un libro.
el efecto de una cosa hecha por un humano no es como una droga o un remedio que de inmediato hace efecto. A veces lleva tiempo, más lo que está construido así con imágenes, sonido, palabras. Demora el tiempo en el efecto. La industria necesita que el efecto sea rápido. Totalmente. Pero los humanos podemos vivir de muchas maneras y disfrutar las cosas de muchas maneras. ¿Qué opinas, María? Me gusta mucho esta idea de pensar que es como un veneno, como un fármaco, así como algo que te dan y te puede alquimizar como tu estado de ánimo. Sí, y a veces las películas que más nos gustan son esas, las que te hacen como una cosa que en el momento no sabes y como te dice Lucrecia, te van trabajando después. O que salís medio loquito del cine y ves como distinto el mundo y no sabes qué pasó y a los días tenés una idea y decís, claro. Pasó tal cosa, como que queda el hecho creativo. Sí. Hoy mencionaron ustedes 2 películas, Esperando la carroza y La Independiente. Sí. Entonces creo que esas películas nos generaron eso, ¿no? A todos. Y sí, por eso te las acordás. Por eso te las acordás. Porque, sí. Si no, es como... Yo creo que hay algunas películas que uno las usa para hablar en la vida y para vivir, son parte del imaginario y podrían ser de la muchas vida. Más. Esto es lo que para mí no entiende un gobierno que ataca la cultura o que no apoya y desubvenciona las escuelas de cine. No entender qué significa la cultura en la vida comunitaria. Que si vos no, la cultura es algo que si vos lo tirás abajo, la educación, la cultura, todo lo que es intercambio simbólico, aprender a expresarse a través de cosas que no sean solamente cachetazos, trompadas y besos. Hay un montón de otras formas de transmitir los sentimientos y qué sé yo. Y si vos desfinanciás eso, estás desfinanciando lo que hace que las personas puedan ponerse de acuerdo en cosas, porque tenés una memoria común. Porque querés al otro, te pones como le pasó a toda la gente que estaba con lo del indio, se empieza a cantar una canción y todos cantan, y nadie le pregunta al otro por quién votaste, qué pensás sobre esto, qué pensás sobre... No, hay algo que los unió emocionalmente mucho más allá de cosas muy concretas que pueden ser la política o el trabajo, o la clase social o no sé. Y eso me parece muy increíble. Y entonces, en esa zona de la cultura es donde nosotros podemos hacer que la comunidad sea más fuerte. Ojo, y la cultura es también la pequeña y mediana empresa, el vendedor, ¿entendés? Lo que genera un intercambio en la ciudad, lo que hace que la calle sea un lugar vivo. Y en ese... Y si no tenés eso, y si un gobierno como este cree que puede prescindir de eso, lo que está convirtiendo es en una leonera, valga la referencia. Sí. Estás convirtiendo en un zoológico de animales salvajes y no te estoy hablando de los barrios populares donde fácilmente pueden decir esa frase. No, te hablo de todos, de todos los narcos viviendo en Nordelta. La sociedad se canibaliza. Sin cosas que nos recuerden que somos parte de algo, sino qué es ser de un país, qué es ser argentino, sino son una música, un tango, una samba y un poco todos nos activamos emocionalmente, son esas cosas. Uno a veces piensa que deberían ser como consignas, no, y a veces son más sencillas, son más de la calle, de la vereda, de escuchar una música por una ventana. Si nos homogenizan y ahora, bueno, aparecen recursos tales como la IA, ¿no? Que también nos interpelan a nosotros como artistas también. Claro. ¿Ustedes creen que el arte está en la calle? Yo creo que es el lugar del arte. Que todo lo otro es un invento fracasado, que lo vamos a tener que revisar y ver qué hacer. Pero las cosas, me parece que fuera del lugar donde viven los humanos no tienen sentido, como objeto. Una película, o sea, si te quedas feliz porque hiciste una película, es una estupidez. ¿Para qué haces una película si no se ve, se charla, se conversa? O sea, las cosas, el cuadro solo no sirve, la película...
Aparte, los momentos más emocionantes que uno tiene recuerdo tal vez son eso, marchas donde uno está con gente de todas las edades y todos los... Digo, hay una fuerza ahí en las cosas que son colectivas que no tiene comparación con otra experiencia. Y hay un discurso muy maligno que es humillar a la persona que queda fuera del sistema, y que eso, las personas se pueden creer ese discurso y sentirse deprimidas porque perdieron el trabajo, deprimidas porque... y empezás a sentir, yo soy el problema, y no es que el problema es otra cosa que te excede, que va por encima un poco de todos nosotros, y te empezás a quedar solo, y la cultura lo que hace es que digas, che, tu problema es también el de aquel. La falta de territorio en las comunidades es la falta de territorio de muchísima gente que se vino de comunidades a los suburbios de las grandes ciudades en busca de trabajo. O sea, la tierra que falta acá es también porque se la quitaron allá, ¿entendés? Y ese proceso se entiende muy bien con las fotos de María Rasguido. Impresionante ese momento. Claro. Chicas, ¿quieren preguntar algo ustedes? ¿Alguien vos, Greta? Sí, a mí, no, un comentario, que a mí me vino como mucho a la imagen esto de que yo tengo una teoría que el cine viene representando también lo que nos iba a pasar a futuro, ¿no? Yo creo que las películas más viejas son las que más nuevas están hablando de lo que pasa ahora, Claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, ¿no? Ambas. Esto de que yo creo que las películas son premonitoras, también tengo un buen ejemplo, porque son premonitoras porque están viendo también lo que estaba pasando en ese momento, o también hay alguien que le bajó una data, esa persona sea director o director y está transmitiendo ese mensaje. Yo también soy muy esotérica, entonces a veces creo que, bueno, puede venir el mensaje de otro lado y que a través de eso en equipo se puede transmitir un único mensaje. Pero tengo como un buen ejemplo que tuve que hacer para la facultad, un estudio de 9 reinas, la producción. Y 9 reinas es medio premonitorio, se dice, de lo que iba a ocurrir en 2001. ¿Sí? Claro. Está retratando todo lo que estaba ocurriendo desde el 97 al 2000 Sí. y termina como con el banco explotado. Claro. Pero sale el 30 de agosto de 2000. Claro. Entonces es como... ¿Cómo ven el cine como herramienta también de Advertencia. Esotérica. Eso, sí, porque usted también habla de como que Premonitoria. es un remedio, una enfermedad, pero lo es realmente, o sea, Sí. es una locura para mí eso. No, pero es tal cual lo decís. Nosotros, los humanos, a través de los inventos estos, que es narrar con imágenes, con sonido, con la voz, a través de esas cosas nos vamos advirtiendo, che, ojo con esto, ojo con las máquinas inteligentes, ojo con... digamos, todo lo que ahora está pasando, alguna vez lo vimos en alguna película o lo leímos en algún libro. Entonces, y es tan poderoso la música, todo esto, la literatura, el teatro, el cine, son cosas tan poderosas que lo que yo diría es, ¿por qué no pensamos qué queremos? Y contemos lo que queremos con todas estas herramientas, a ver si logramos que pase. Hay un sesgo ahí para mí igual, porque entonces mucha gente no sabe lo que quiere actualmente. No sabe lo que quiere hacer de su vida. Pero se imagina, sabe bien lo que no quiere. Mira, a veces es re difícil saber qué exactamente quiero, pero sabes perfectamente lo que no querés porque lo padeces. Bueno, eso ya es un principio. Bueno, esa era como había quedado un comentario. No sé, Mary. Vos, Mary. No, también de acuerdo, pensaba, bueno, ahora está tan vigente lo del indio, que también en ese sentido sus letras, la música, también son como una antena de captar Sí. el futuro, el presente. Creo que el arte tiene esa capacidad de ser antena de cosas. Sí. Hay infinidad de películas que se estrenaron antes de grandes situaciones, como esto que mencionás, porque, y vos decís, ¿cómo pasó? Porque estás viviendo, te estás oliendo que la cosa se va al diablo. Entonces, por eso es tan importante la cultura, porque nos adelanta información, nos genera una memoria común. Es Y por lo eso. importante de también retratar esto que vienen hablando ambas, pero de retratar de verdad, y hablábamos antes, tu ciudad,
tu barrio y para mí tu problemática. Como Exacto. concentrarte en la problemática que te está a vos como molestando o ves también, ¿no? Porque a veces Claro. puede ser que quieras contar otra problemática que no te está molestando a vos particularmente. Pero como que esa decisión siento que también es difícil porque siento que el cine hay como, bueno, contemos, no sé, cuentos de Pero es que todo, también- mira, suponete que viene acá un chico de La Boca y quiere hacer una película sobre extraterrestres. Seguro que, digamos, ¿en qué se va a basar para inventar esa película? Y en todo lo que ha vivido en su barrio, en su familia. La vida se va a manifestar, cualquier cosa sea la que decida, aunque sea una fantasía extrema o una película de zombies, su experiencia humana se va a manifestar. Lo que hay que tener, o hay que intentar, que me parece un buen consejo para alguien joven o que está empezando, hay que intentar estar atento a lo que te rodea, a todo. ¿Qué música se escucha? ¿Cómo suena Esa tu era la barrio? pregunta que te quería hacer a las dos. Esto, ¿qué le dirían a una persona joven, importante? Tengamos esa responsabilidad, son referentes. Entonces hay gente que está escuchando y está esperando esa lucecita. ¿Qué le dirían a un chico o una chica joven que está haciendo cine, o que quiere hacer cine, o que quiere hacer arte? Yo lo abro un poquito así. ¿Qué le dirías? Esto de... Nosotros estamos, bueno, trabajando en el barrio La Boca, trabajando en la Villa 31, donde la problemática de la tierra es neurálgica en los territorios. Estamos defendiendo estos territorios. ¿Qué le dirían a esos jóvenes que están empezando? Mira, perdón, Mary. Adelante. Yo siento que de los lugares que no se habló, no se filmó, no conocemos, es mucho más fácil apropiarse. Otros. Que una forma de defensa de todo lo que a uno ama es hablar de eso, contarlo. Y podés contar desde la ciencia ficción hasta una historia romántica. Una película se filma acá, se filma en La Boca, se filma en la escuadra de Más Allá, y eso empieza a generar como si fuesen capas y capas de recuerdos, de trabajos, de la memoria de quienes trabajaron en ese lugar y la memoria de los que verán luego esa película, y eso va fortaleciendo el territorio. Cuanto más narremos, escribamos, filmemos, fotografiemos, hablemos, observemos nuestro territorio, más lo protegemos. Yo creo eso. Me parece un gran consejo, así pero que yo hablamos, no voy a hablar, no. pero voy a dar ahora el consejo Es que práctico. tenemos muchas ideas muy parecidas. No, me parece que para complementarlo, porque ya me pareció muy bueno, digo que está bueno que con lo que tengan hagan un primer paso pequeño. Digo, hoy cualquiera puede filmar con un celular, con una camarita, entonces que quizás a la persona que está frente al hecho de hacer, que dé un primer paso en el hacer. Y después da un siguiente y un siguiente, como que a veces asusta la idea de cómo hago una película con toda la complejidad. Entonces, ¿cuál sería ese primer pasito? Bueno, una entrevista a esto, como empezar a dar los primeros pasitos que después de muchos te van a llevar a que quizás hagas una película. Entonces, quizás hay que concentrarse en eso, cómo dar ese primer paso. Y el primer paso tiene que ser algo con lo que hay a la mano, con el vecino, la tía, que me prestó una cosa de sonido, es como un primer paso en alguna dirección del lenguaje y de la voluntad de contar algo, y que no se preocupen por cómo van a dar el paso final, que den ese primero, ese sería. Eso, y también contar con algo muy hermoso que tiene esto para todos los que quieran hacer cine o algo parecido al cine. Es un trabajo tan hermoso que la gente, cuando vos le decís, che, mira, quiero venir a tu casa a filmar una escena, la mayor parte de la gente está encantada. Después te odian, ¿no? Porque entras, haces un lío. Pero la gente tiene ilusión con el cine. O se acerca a alguien y te dice, mira, yo tengo una historia de vida que es para hacer una película, y te la cuenta y efectivamente es para hacer una película. O sea, eso no está lejos, es algo que está en la fantasía de todos nosotros. Sí, si algo te afecta, una persona, una situación, te afecta porque una persona es muy graciosa, porque es misteriosa, porque es terrorífica, seguramente hay algo ahí que puede afectar a otros también. Entonces también hay que guiarse por qué es lo que te afecta.
en alguna dirección, que es lo que te mueve, ¿no? Tampoco vas a... Entonces eso también es algo para prestar atención. ¿De dónde está el afecto? Si es en la risa, en una situación que ocurre, no sé, como... Claro. Y un poco también me parece divertido y qué sé yo, mirar a cámara y hablar, todos los streamers, los youtubers. Pero ojo, prueben también estar un poco callados y caminar por la calle filmando, hacer que otros hablen. O sea, no todo es hablar mirando a cámara, que es muy gracioso a veces, pero es enloquecedor también. Y que a veces salir a la noche, salir al atardecer, filmar cómo se va yendo la gente, o cómo llega la noche al barrio, cómo llega, no sé, hay tantas cosas para observar sin hablar, como contando sin tener que decir con las palabras lo que está pasando. Y es muy hermoso y hay que probarlo eso. Chicas, de cuánta belleza están hablando y con qué amor que hablan. Eso es del aquí y ahora y valorar nuestro territorio y nuestro propio cuerpo, ¿no? Que está Exacto. tan interpelado también. Chicas, muchas gracias. Muchísimas Las dos gracias. guerreras, María Alché, Lucrecia Martel. Gracias. Estamos tan contentas acá con las compañías y con todo el equipo de Urbana TV. Gracias. ¿Quieren agregar algo más, chicas, de la película o algo? No, bueno, solo que yo quisiera decir que frente a tanto sensaciones angustiosas, incertidumbres sobre el futuro, lo único que tenemos es encontrarnos con los otros, tratar de estar cerca de los amigos que están contentos, porque hay algunos que te tiran al fondo de la olla, y armar equipos para hacer cosas. Cuando las papas quedan en mano, en el barrio siempre la gente lo sabe, juntarse con los que se puede organizar y empezar a organizar. Yo siempre digo, el encuentro es subversivo. Seamos subversivos y subversivos. Muy bien. Yo creo que el encuentro genera estas cosas como está pasando mismo en este momento con los compañeros que nos están filmando, acompañando, con nosotros que estamos conversando desde el corazón también y desde el humor, que eso me parece también tan importante, no perder el tema del humor, no tenerlo Claro. y compartirlo también. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.